Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy día comenzamos con una nueva serie de estudios. Y este estudio que vamos a hacer a partir de ahora, que van a ser 7 estudios, se van a tratar sobre la deidad. ¿Sí? La deidad como seguramente nosotros ya la conocemos, pero hay muchas personas que a lo mejor tienen ciertas dudas al respecto. Vamos a incursionar un poco en el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? En Cristo, en el Hijo, si es Dios o no es Dios, si es que acaso existía desde siempre o tuvo un inicio en la historia, y también sobre el Padre, ¿sí? Sobre la llamada Trinidad, Deidad, como a usted le guste llamarla. Básicamente, más allá del nombre, tenemos que entender cuáles son las funciones de cada uno de las personas que se encuentran allí. Y vamos a desglosar y vamos a demostrar qué es lo que dice la Biblia al respecto de todas estas cosas. No la opinión humana, no lo que yo digo, sino qué es lo que dice la Biblia, y a la vez también el espíritu de profecía que se le fue entregado a la sierva de Dios, Elena White. Vamos a comenzar cantando un himno, luego vamos a orar y vamos a empezar con el estudio. ¿Okay? Inclinemos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en el santuario celestial pidiendo una audiencia contigo, Señor, el monarca del universo. Reconocemos nuestra pequeñez, Señor, reconocemos nuestra incapacidad de hacer las cosas bien sin tu compañía. Por eso en esta hora rogamos que tú puedas perdonar nuestra maldad, Señor, limpiarnos de corazón y darnos
un nuevo corazón, Señor. Bríndanos el bautismo del Espíritu Santo en esta hora. Señor, sobre todo a mí, que voy a hablar, Señor, a través de la palabra de Dios y a través de los escritos que tú has dejado, Señor, para nuestra instrucción. Que las conclusiones a las que se lleguen aquí, Señor, no sean conclusiones mías, personales, que no sea mi propio intelecto el que hable, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, rebosando y que se pueda compartir a los que están presentes en esta reunión y a los que van a ver posteriormente este video grabado, Señor. Por favor, bríndanos la luz que tanto necesitamos. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y lo pedimos no por algún mérito de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Muy bien. ¿Todos ven la pantalla compartida? Sí. Perfecto. Bueno, este es el título que van a llevar estas series, la deidad bíblica. Y el tema de hoy quizás es solo una introducción. Hoy día no vamos a determinar cuál es el lugar de cada uno de las personas de la deidad, pero sí vamos a incursionar un poco en por qué es importante comprender esto y cuál es la única forma de entenderlo, cómo nosotros podemos alcanzar el entendimiento. A los que han llegado hasta aquí también y no han visto la serie que ha presentado nuestro hermano Joaquín, que tiene que ver con cómo presentar, cómo recibir la verdad en el corazón. Hay una playlist en nuestro canal de YouTube en donde usted puede ingresar y ver esa serie de temas, son 7 temas, sobre cómo recibir la verdad en el corazón. Hoy día vamos a hacer un breve repaso sobre esto también. Y lo he puesto así, con un signo de interrogación. La deidad bíblica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será esta la deidad bíblica? ¿Y por qué en forma de pregunta? Bueno, hay muchos movimientos religiosos que niegan esto o que le dan sus propias interpretaciones. Vale decir que el único que quiere confundir las mentes, sobre todo nuestras mentes, es el enemigo de las almas, y ese es Satanás. Y él quiere desparramar, no quiere juntar. Y por eso es que ha levantado diferentes religiones, diferentes ideologías. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y todos dicen basarse en la Biblia. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la verdad termina siendo una sola. Y es tan clara que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie de temas cómo podemos encontrar esa verdad y cuál es la verdad bíblica sobre este tema. Entre todos los movimientos que existen tenemos el movimiento de adventistas antitrinitarios. Y esto ha sido como un movimiento que se ha desglosado en cierta forma de la iglesia y no tienen un movimiento como tal, sino que es simplemente una ideología. Pero cuando uno habla con una persona que tiene estas creencias, ellos mismos dicen no pertenecer a nada. No pertenece ni a una organización, ni a un ministerio, ni a una corporación. Simplemente están allí. ¿Y qué es lo que creen ellos? Ellos creen que el Padre creó al Hijo en algún punto del comienzo. Okay. Ellos creen que el Padre creó al Hijo en algún punto de la historia. Por lo tanto, Jesús es un ser creado y por ende no es Dios en naturaleza, no puede ser Dios.
¿sí? Para ellos Jesús no es Dios como tal. Y además creen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús descarnado, o incluso una fuerza que proviene de Dios, o el mismo Espíritu de Dios. Cuando hay momentos en los cuales ellos dicen, no, es el Espíritu de Dios, otros momentos dicen, no, es el Espíritu de Cristo, pero como que se refieren a Dios o a Cristo descarnados. Es una forma, de verdad yo no entiendo cómo es que lo creen, pero esta es básicamente su doctrina. También tenemos los testigos de Jehová. Bueno, vale decir que los testigos de Jehová fueron fundados por la masonería, por un masón, ¿sí? El que fundó este movimiento. Era masón, ¿sí? Tenía ideales masónicos, en fin. Y ellos creen que Jesús fue la primera creación de Dios, algo muy parecido a los antitrinitarios, a los adventistas antitrinitarios, que creen que Jesús fue la primera creación de Dios. Por lo tanto, no es Dios como tal. Además, creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es una persona, sino que es una fuerza. Ellos creen que es el poder de Dios en acción. Esa es su definición del Espíritu Santo, una fuerza activa. Los mormones, por otro lado, ellos creen en una Trinidad, entre comillas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero creen que Dios en algún punto de la historia fue un hombre antes de alcanzar la divinidad. ¿Ok? Era un hombre que alcanzó la divinidad y que está casado con un personaje, una diosa, que le llaman la Madre Celestial. Ellos también tienen otros dioses, aparte, que son como dioses más pequeños que los que componen la Trinidad. No entiendo tampoco, es todo un enredo. Sabemos que los mormones también fueron fundados por masones, jesuitas. Los jesuitas sabemos que han infiltrado todas las religiones hasta el momento de hoy. Y esto tiene evidencias irrefutables, ¿sí? Testimonios de mismos jesuitas que han hablado sobre esto. Y después estos mismos jesuitas los han matado por hablar la verdad. Sus mismos ex compañeros, entre varios está Alberto Rivera, que es el que más conocemos en cierta forma, y él contó bastantes cosas que la Iglesia Católica no quería que se salieran, ¿sí? Que se supieran, perdón, me equivoqué. Si alguno no sabe qué son los jesuitas, son una orden de la Iglesia Católica que fue fundada para poder combatir la reforma protestante que se inició en Francia en la época, más o menos en los años de Martín Lutero, cuando nació toda esta reforma en Europa, la reforma protestante, y la orden jesuita la crearon con un ex militar que era Ignacio de Loyola, que él era católico y fundó esta orden, que El básicamente mismo Papa de ahora es jesuita, ¿no? así es, Federico. El Papa Francisco, él es jesuita, pertenece a la orden jesuita. Y como estaba diciendo, estos jesuitas fueron fundados para poder destruir el protestantismo. ¿Okay? Y ellos fueron los que llevaron a cabo la Inquisición, los que mataron a los cristianos en hogueras, en guillotinas, con espadas, etcétera, de las formas más crueles, los quemaban. Bueno, fue todo un periodo. Y ellos han sido responsables de gran parte de la confusión que se ve hoy en día alrededor de muchas religiones, entre ellas el Islam también fue creada por la Iglesia Católica, en fin. Por eso ellos son Babilonia, ¿sí? Que significa confusión. Y están los pentecostales unicitarios, y ellos creen que Dios es una sola persona, que el Padre fue la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y que el Hijo solo existió en el pensamiento de Dios hasta que se convirtió en la manifestación física de Dios desde su nacimiento hasta la crucifixión.
pero que no es una persona diferente del Padre, sino que es el mismo Padre que se convirtió en el Hijo. Y después, cuando Cristo asciende al cielo, el Espíritu Santo es como Dios se manifestó desde el Pentecostés hasta hoy. Desde que Él asciende al cielo hasta el día de hoy, es como Dios se ha manifestado. Y es el mismo Dios en diferentes épocas. Primero fue el Padre en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento el mismo Padre se convirtió en el Hijo, y después de que Cristo ascendió, el mismo Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. Pero que es el mismo Dios, no son tres personas diferentes. Esto creen los pentecostales. ¿Ok? Haciendo un resumen entre todo esto, vemos que hay doctrinas que se parecen, sobre todo la de los testigos de Jehová con los adventistas antitrinitarios. Los mormones tienen una sola ensalada ahí, más o menos, y que cabe decir que la idea no es criticar a las personas que pertenecen a estas religiones, si es que alguno de ustedes lo hizo o lo hace en este momento, sino la idea es clarificar y que podamos conocer la verdad, llegar a la verdad y qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Para comenzar tenemos este versículo que generalmente lo usan mucho los adventistas antitrinitarios para decir de que el Espíritu Santo no pinta para nada en la deidad, sino que solo Dios el Padre y Jesús el Hijo. Porque dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nos dice, esta es la vida eterna. ¿Ok? Que nos conozcan, perdón, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios envió. Pero, ¿quién da a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocerlo? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Esto nosotros lo podemos encontrar al leer el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y el versículo 3 dice así. Aquí está el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? Lo hemos recordado. Si es que usted, vuelvo a decirle, si es que usted va a la serie de cómo recibir la verdad en el corazón, si no me equivoco, los primeros dos temas, uno de esos es el que habla de Nicodemo, el encuentro que tuvo con Cristo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, ¿sí? Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mucho menos tener vida eterna, porque que era lo que nos decía el versículo anterior, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, ¿verdad? Pero dice Cristo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y mucho menos tener la vida eterna, obviamente. Es algo obvio. Y el versículo 5 dice que Jesús le contestó, te digo la verdad, nuevamente, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu Santo. Entonces hay un requisito antes de entrar en el reino de Dios, antes de conocer al Padre y al Hijo, al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y cuál es este requisito? Nacer del agua y del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el nacer del agua y del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que ustedes ya se van haciendo algunas ideas. Ya lo vamos a aclarar más adelante. El ser humano, versículo 6, solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace ¿de quién? ¿Del Hijo? ¿Nace de Dios? ¿De quién nace? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice esto Cristo? ¿Por qué no dice la vida espiritual nace del Hijo? Porque en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué no dice esto?
¿Será que el Espíritu Santo tiene un rol también? ¿Será que el Espíritu Santo también tiene una importancia dentro de la deidad? Para que llegue a tal punto de que si tú no reconoces al Espíritu Santo, no puedes nacer de nuevo. Si es que tú no lo aceptas en tu vida, no puedes nacer de nuevo y no puedes ver el reino de Dios. Debe tener una importancia meridiana, según lo que nos está diciendo aquí. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Ahora, una pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? Después del versículo 14 y 15 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Sí, le estaba hablando acerca de cómo iban a encontrar la sanidad las naciones. ¿Recuerdan cuando empiezan a morder a las serpientes venenosas a los israelitas? Y Dios le manda a hacer una serpiente de bronce a Moisés, a ponerla en el medio del desierto, en alto, y todos la podían mirar y todo el que la miraba se sanaba. Eso representaba a Cristo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, creer en Cristo y creer en su sacrificio nos da la vida eterna. Pero antes el mismo capítulo nos decía que si yo no nazco del agua y del Espíritu, no puedo ver el reino de Dios, no puedo tener la vida eterna. Por lo tanto, hay un proceso, primero, segundo y tercero. Y aquí Juan el Bautista, en el versículo 34 al 36, habla acerca de Jesús y dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Porque Dios le da el Espíritu Santo sin límites. Muy interesante. Dios le dio el Espíritu Santo sin límites a Cristo. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Primera de Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta palabra proviene, yo la busqué en el diccionario Strong bíblico y viene del griego ex, se pronuncia ex, ex, y quiere decir en cierta forma que es el origen, pero de fuera. Es como el espíritu que se origina fuera de Dios. Por Sí, lo tanto, una cuestión así que tú metes una vuelta y te salen así. No, no he visto eso. por lo tanto, de aquí nosotros podemos comprender de que el espíritu viene aparte, solamente analizando el versículo, pero no nos vamos a meter tanto en significados de palabras. Vamos a ir a lo simple que dice el texto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y aquí esta está la clave. No con palabras enseñadas con una sabiduría humana. Tú puedes ser muy sabio, muy sabia y decir, no, mira, si yo sé sobre esto, ya lo sé, si esto ya lo sé de hace años, pero no son las palabras de la sabiduría humana las que nos enseñan, sino las palabras que enseña el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural en su naturaleza humana no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿quién da a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? El Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento nos convence de nuestro pecado y nos guía de arrepentimiento. Y esto nosotros lo podemos ver en Juan 16, 8. ¿Sí? Si alguno lo quisiera buscar.
pero habla acerca del Espíritu Santo y dice, Él los convencerá de pecado, justicia y de juicio. Eso es lo que dice el versículo. Y luego también, en el mismo momento, se despierta en nuestro corazón el deseo de ser bautizado. ¿Y quién es el que despierta en nuestro corazón el deseo de ser bautizado? Es decir, nacer del agua y del Espíritu. Y este sí que lo vamos a leer, que está en Hechos 8, 35 al 38. El que lo tenga lo puede leer. Claro. Joaquín, léalo nomás. Estaba hablando de Felipe, que era un diácono, y de un eunuco, que era de una reina que era extranjera al pueblo de Israel. Y dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que era la de Isaías, les anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y esta parte de la escritura que ellos habían leído era justo Isaías 53, que habla de Jesús muriendo por nosotros. Así es, muchas gracias, Joaquín. Muy bien, entonces aquí vemos, si usted puede leer el texto completo luego allí en su culto personal, puede darse cuenta de que el Espíritu Santo le habló en un momento a Felipe, le dijo que se acercara a este eunuco. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo también trabajó en el corazón del eunuco para que pudiera despertarse ese deseo de ser bautizado y de creer en Jesús. Y luego, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nosotros lo podemos corroborar en Mateo 28, 19. Yo le dejo la cita ahí para que después usted la busque, para que lo corrobore. Y allí, con eso, nosotros podríamos decir que está claro, no podemos discernir con nuestra propia sabiduría. Y aquí yo me voy a hacer una pausa en esto. Yo ya no voy a seguir hablando tanto del tema del Espíritu Santo como tal, ni de la deidad, ni de Cristo. Lo vamos a tocar en los siguientes temas, vamos a profundizar en eso. Pero lo que a mí me gustaría que pudiéramos comprender ahora es esto, que para poder comprender cualquier mensaje, doctrina, cualquier profecía, o cualquier tema que esté relacionado con la vida espiritual, debemos acudir a Dios para recibir el Espíritu Santo, para que Él nos muestre y nos haga discernir las cosas espirituales. Si a usted, por ejemplo, le están diciendo ahora, Cristo viene en el 2031, y usted, no, estás loco, si el día y la hora nadie sabe, y aquí, que allá. Muy bien. Esos argumentos que usted está poniendo, ¿los da el Espíritu Santo o los está diciendo usted con su propia sabiduría? Le preguntó al Espíritu Santo, les preguntó a Dios, Dios, ¿esto es verdad? Dame tu Espíritu Santo para saber si es verdad. ¿Usted hizo eso? Muy bien. Si no lo ha hecho, hágalo. Hágalo. Si usted le están diciendo, el tercer Elías que se predijo en Malaquías 4, 5 y 6, ya se ha declarado y es un hombre. A la vez es un pueblo, pero también es un hombre. Es un líder que Dios levantó para guiar a su pueblo en el tiempo de fin. Y si usted está, mira, es que yo ya me lo sé, todo eso no es así. En fin, yo estoy bien aquí donde estoy. ¿Usted le preguntó al Señor si es la verdad lo que le están diciendo? Pero con sinceridad, sin preconceptos, vaciándonos del yo.
anonadándonos en Cristo y decirle a Cristo, mira, yo no sé nada, muéstrame tú. De esa manera debemos acudir a Dios, para poder comprender cualquier tipo de mensaje, doctrina, profecía o cualquier tema relacionado con nuestra vida espiritual. Por eso es importante el Espíritu Santo, por eso es importante aceptarlo como la tercera persona de la deidad. Y esto lo vamos a comprobar en los estudios siguientes. ¿Cómo esto es así? Pero antes de pasar a esos temas, me gustaría compartir con ustedes dos escritos que aparecen en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1. Y el primero se llama así, el título es La Iglesia de la Odisea. Y vamos a leer qué es lo que nos está diciendo aquí. Porque de verdad es que se aplica muy perfectamente a toda la situación, ya sea para los que creen en Dios como que es uno solo, que no son tres, o que son dos y no tres, que es solo el Padre y el Hijo y no el Espíritu Santo, mormones, testigos de Jehová, adventistas, los que no creen en lo que va a pasar el 2031, para todo, esto se aplica para todo el conocimiento espiritual, para poder discernir si es verdad o no es verdad. Y dice así, miren, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Nosotros lo encontramos en Apocalipsis 3, 14 en adelante, ¿sí? Hasta el 21 si no me equivoco, pero aquí está citado hasta el versículo 17. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Es fuerte este mensaje, verdaderamente fuerte. Y bueno, ahí veíamos en la imagen a este hombre que está junto a esta cascada, junto a la fuente de agua viva, pero él dice, mira, estoy tan cerca de la fuente de agua viva, voy a poner una hamaca y me voy a poner a dormir aquí. Total, estoy al lado de la fuente. Cuando quiera beber agua voy a ir. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente, no es un mensaje de paz y seguridad. No es un mensaje de amor. Tenemos que unirnos con las otras iglesias. Tenemos que predicar un mensaje de amor, predicar de la paz. No, no es ese el mensaje. No es el mensaje que hay que predicar. Y no es meramente teórico, sino que es práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. ¿A qué se refiere con esa posición de seguridad carnal? Que apoyan su confianza en la carne. Pero Dios declara, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, ni apoyes tu confianza en la carne. ¿Verdad? Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. ¿Sí? Ellos están ahí relajados, creyendo que están muy bien. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Pero nosotros, porque esto aplica para el tiempo actual que estamos viviendo, la iglesia de la Odisea, estamos en un letargo espiritual. Pero hay una atalaya. Y esa es la función que deberíamos cumplir nosotros. Despertar de nuestra tranquilidad y seguridad espiritual supuesta y empezar a dar el mensaje que corresponde. ¿Qué es lo que hace la atalaya? Vienen los enemigos, mira lo que está pasando, esto va a suceder,
vienen más allá. ¿Estamos dando este mensaje? ¿Estamos escuchando a la atalaya que nos está dando este mensaje? Porque podemos estar en los dos bandos. Podemos tener el mensaje y tenemos que darlo, o a lo mejor estamos escuchando el mensaje, pero decimos, ah, no, sí, más de lo mismo. ¿Cuántos han visto esta caricatura alguna vez que aparece aquí? Se llama Mr. Magoo. No sé si recuerdan. Este viejito siempre estaba en situaciones peligrosas, pero nunca le pasaba nada. ¿Recuerdan? Que siempre estaba ahí, cruzaba la calle cuando venían todos los autos muy rápido y él cruzaba porque era ciego, él no veía bien. Y aquí lo vemos a punto de caer a un precipicio. El gran engaño. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Pensamos que todo anda bien, pero en realidad todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Está el pueblo de Dios sumido en un engaño. Y estas son palabras proféticas. ¿Qué es lo que viene pasando ya desde 1949? La infiltración jesuita en la iglesia adventista. Y de a poco metiendo distintas situaciones en la iglesia que tristemente muchos de nosotros estuvimos allí y no nos dábamos cuenta. Y cuando nos empezábamos a dar cuenta, como que nos callaban y nos decían, no, no te preocupes, si es normal, lo que importa es tu relación con Dios. No importa lo que hagan con los diezmos, lo que importa es que tú tengas tu conciencia limpia y lo entregues y todo. Total, te lavas las manos como Pilato y ya lo que hagan ellos, que crucifiquen a Jesús, no importa. Tú lávate las manos. Pero ¿qué pasó con Pilato? Se perdió. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos creen sinceramente en ese engaño. Pero no saben que aún así su condición es deplorable a la vista de Dios. Por más que ellos crean sinceramente, porque Dios le ha enviado mensajeros, pero ellos no quieren escuchar a los mensajeros. Como dice en Jeremías 6, les envié a atalayas para que escuchen y dijeron, no escucharemos. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Jeremías 6, ¿cuánto? Y después lo vamos a decir, Federico. Entonces, aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean si ellos creen que están en una posición espiritual muy elevada. Ellos están por allá arriba. Y dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla, su testimonio debe ser correcto. En mi última visión, se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. No, si yo estoy bien, yo estoy bien aquí donde estoy, déjame tranquilo. Ok. Pero ¿por qué se les da este mensaje? ¿Por qué Dios da este mensaje? En el mismo capítulo 3 de Apocalipsis, si no me equivoco es en el versículo 18 o 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por lo tanto, porque Él nos ama, nos reprende. Y muchos se preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Los testimonios son los que acusan a la iglesia de apostasía.
hacía. No somos nosotros que somos tildados de separatistas. Nosotros queremos rescatar a la gente que está allí en ese lugar. Pero la obra de Satanás tiene más peso en sus corazones que el amor que ellos tengan hacia hacer las cosas bien para respetar y honrar a Dios. El honor de Dios es lo que importa. Ellos dicen, amamos la verdad, estamos prosperando. No necesitamos estos testimonios de amonestación y reproche. Mira cómo estamos prosperando. Mira, hemos levantado 20 iglesias, hay 100 bautismos, hay todo esto lo que estamos haciendo. Mira, todos estos libros vendimos con el colportaje. No necesitamos tus testimonios de amonestación. Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Aquí está amonestando Dios para que miremos nuestros corazones y comparar nuestra vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios, y esta es la clave. No decir, no, eso es mentira, no. Humíllate delante de Dios para saber si es la verdad o no, y el Espíritu Santo te va a revelar la verdad. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas, y caerán las escamas de sus ojos, y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. ¿Quién tenía escamas en los ojos? ¿Recuerdan Pablo? Y quedó ciego cuando se le apareció el Señor, cuando recibió la verdad, y él creía estar en la verdad. Él creía que estaba bien, que era rico, que no tenía necesidad de nada, porque fue fariseo, sabía la ley, los 10 mandamientos, el rey y el derecho, y él supuestamente estaba haciendo las cosas bien. Pero Dios lo dejó ciego para que él reconociera humildemente su condición de ceguera, tanto física como espiritual. Y Dios luego le mandó al profeta, no recuerdo el nombre, Ananías, si no me equivoco, no estoy seguro. Aquí Joaquín me va a ayudar. Y a través de este instrumento, el Señor le quitó las escamas de sus ojos y pudo ver su verdadera pobreza y miseria espiritual. Así también nosotros, como Pablo, quizás estamos persiguiendo al verdadero pueblo de Dios, creyendo que estamos haciendo la obra de Dios. Creyendo que estoy haciendo la obra de Dios, estoy atacando al mensajero de Dios. Dice, sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro. Ropa blanca, que es el carácter inmaculado. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Hechos 9:15, Ananías fue enviado a Pablo. Y estos que como Pablo se les caen las escamas de sus ojos, en ese momento sienten la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro. Ropa blanca, que es el carácter inmaculado. ¿Carácter inmaculado de quién? De Cristo. Purificado en la sangre de su amado Redentor. Y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de oro. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual, ¿por qué es que están ciegos espiritualmente? Porque no quieren recibir la corrección. Es simplemente eso. No, mira, sabes que no me hables más de esto, por favor. Yo no quiero recibir esa corrección, ya. De verdad, estoy cansado, ya no me hables. No quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron, porque el mensaje va a llegar a todos, pero muchos lo van a rechazar. Y aquí dice que el testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos, los amantes del pecado,
se ven siempre asaltados por dudas. ¿Será que este mensaje viene de Dios o no? No, no creo, mira. Mira cómo era este antes. Mira, si era un ladrón, era un drogadicto, ¿quién me va a venir a mí decir amonestarme a mí? Que yo he estado toda la vida en la iglesia, no, que voy a hacerle caso. Muchas gracias, Joaquín. Ahí vamos al final a hablar sobre ese versículo. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía. Presten atención a esto. Cuando usted le den un mensaje que viene de Dios, van a venir dudas sobre su mente. Pero no son dudas que son suyas por su propio entendimiento. Son sugeridas por Satanás, por los mismos demonios que están rondando como leones rugientes buscando a quien devorar. Pero muchos piensan que ese dudar es una virtud. Es un indicio de inteligencia el ser incrédulo. Dudar y arguir. Creen que es un indicio de su elevada, su mente privilegiada, llena de virtud y de inteligencia. Pero los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Los que quieran dudar, van a dudar. Hay libre albedrío. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias, ¿sí? Las evidencias están. Cristo viene en el 2031, están las evidencias. Hay un tercer Elías, están las evidencias. Pero ¿qué pasa con estas evidencias? Deben ser investigadas cuidadosamente, con mente orgullosa y escéptica. ¿Eso dice? No. Dice con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Como un niño, a ver qué tengo para aprender. Muestran. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. A la ley y al testimonio. Y aquí en esta imagen podríamos ver a este hombre, que es como una representación de Cristo, y la mujer, que es como una representación de la iglesia de Cristo. Tratando de mostrarle y de explicarle de todas las formas, de decirle, pero mira, por favor, entiende, mira, el Espíritu Santo, lo necesitas. Pero ¿qué pasa? La iglesia, allí, orgullosa. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Y mira por dónde está llevando, este es el mismo escrito, es todo un capítulo, es el mismo escrito. Y dice, la fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor tarda en venir. Mateo 24:48. Es no solo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor anula los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. Y le voy a preguntar a Joaquín si esa palabra estupor le recuerda algo. Que Elena de White lo compara con la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Es parecido a cuando están en Getsemaní, están los 12 discípulos, y dice que les cae un extraño estupor. Ellos estaban como dormidos y no podían despertar y tenían que orar porque venía la prueba, venía el sufrimiento, esa situación tan angustiosa, y ellos no estaban preparados por la oración. Así es. Por eso la oración es fundamental y Cristo les dijo a los discípulos, les declaró en ese momento, velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y Elena de White declara sobre ese capítulo en específico, en el capítulo de Getsemaní, usted lo puede leer en el deseo de toda la gente, que ese estupor que los durmió, y ese evento en específico de los discípulos dormidos, tiene un paralelismo con lo que va a suceder cerca del fin del tiempo.
la condición de la iglesia. Lo vemos también en la parábola de las 10 vírgenes. Todas durmiendo, pero hay una voz que se escucha, que dice, viene el novio, salid a recibirle. El estupor anula los sentidos del pueblo de Dios. ¿Y quién indujo ese estupor para los discípulos en ese momento? Fue el mismo Satanás. El mismo Satanás les puso ese sueño para que durmieran. Sí, Joaquín. Adelante. Incluso en el capítulo aparece cómo nosotros podemos vencer ese estupor. Y eso es lo bueno, porque ahí sale también la solución para vencer ese sueño que hay. Así es. Así que les queda la tarea para que lean ese capítulo. Se llama Getsemaní. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. No se refiere a que tenemos que andar haciendo ejercicio, se refiere a ejercitar la fe. ¿Cómo ejercitamos la fe? Cuando nos vienen las pruebas y estamos débiles, y en el momento de mayor debilidad, como lo vimos ahí el lunes, si no me equivoco, allí es cuando nuestra fe tiene que salir a flote. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. ¿Cuál humilde instrumento? El que les va a dar el mensaje. Es Dios, y no un mortal sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la vida. Y aquí es muy interesante porque Dios tiene sus instrumentos humildes, que son sus mensajeros, que llevan un mensaje. Pero aquí está diciendo y declarando que no es que sean ellos, los humanos, los que están hablando por sí mismos, sino que es Dios quien ha hablado para salvarnos de la vida, a través de ellos. Es la voz de Dios la que se escucha a través de estos mensajeros. Vamos a cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. Eso queda para cada uno. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Y esto es muy triste. Esto es muy triste porque imagínense tantas amonestaciones, tantos mensajes, tantas veces, tantos mensajeros que son enviados al mismo lugar. Pero ellos, si siguen despreciando la amonestación, serán dejados en las tinieblas. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, la gracia perdonadora y la gracia vencedora, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. ¿Y cómo mora nuestro amado Salvador en el corazón? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Y luego dice que esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. Y esta imagen, ¿qué historia, qué parábola representa? Si alguno la recuerda. Los labradores malvados. Los labradores malvados. ¿Y cuántos mensajeros les envió el dueño de la viña? 3. Y después 3. uno más. Y después les envió a su propio hijo y lo mataron, ¿verdad? Siempre, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del pueblo de Dios, los que dicen ser hijos de Dios han atacado a los mensajeros que el Señor les ha enviado, porque no les gustan los mensajes que le dan. Pero guste o no guste,
hay que dar el mensaje. El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. Esto también tiene que ver con y miren por dónde ahí la página 333. Y esto también va juntamente con lo que hablábamos esa vez cuando estudiamos el capítulo de Enoc, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos sobre Enoc que decía que mientras más cerca él estaba de Dios, más sentía su necesidad espiritual, más veía su imperfección? Pero yo, mientras mejor creo estar, más lejos estoy de Dios. Es inversamente proporcional. El laberinto del escepticismo. Este es el segundo escrito, este ya es más corto, son un par de diapositivas solamente, pero tiene mucho que ver con lo que leímos antes. También de Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice, no hay excusa para la duda o el escepticismo. Dios ha hecho amplia provisión para establecer la fe de todos los hombres. Si quieren decidir por el peso de las evidencias, como vimos antes, sopesar las evidencias con humildad de corazón. Pero si antes de creer esperan que cada objeción aparente sea eliminada, nunca se establecerán, arraigarán ni afirmarán en la verdad. Esperan que todas las objeciones que tengan sean eliminadas para recién creer. Pero ¿qué dice? Que Dios no eliminará nunca las aparentes dificultades de nuestra senda. Los que deseen dudar podrán hallar oportunidad para ello. Los que deseen creer tendrán bastantes evidencias en que basar su fe. Las evidencias son las que nos van a mostrar. Dios y los ángeles observan con intenso interés el desarrollo del carácter y pesan el valor moral. Los que resisten los designios de Satanás saldrán como oro probado en fuego. Relacionado con el mensaje de la Odisea, resistir las dudas que pone en nuestra mente Satanás, que también son tentaciones, a dudar de los mensajeros que Dios nos envía, a dudar de la palabra de Dios. Los que son arrebatados por las olas de la tentación se imaginan, como Eva, que se vuelven maravillosamente sabios, que superan su ignorancia y estrecha conciencia, pero como ella, descubrirán que se han engañado lamentablemente. Pero lo descubrirán demasiado tarde, ¿o no? Depende de usted. Humillarnos delante de Dios para que Él nos muestre la verdad. Eso es todo. Vaciarnos de lo que creemos que sabemos y dejar que el Señor nos guíe y nos ilumine. Es simple. Han estado persiguiendo sombras, trocando la sabiduría celestial por el frágil juicio humano, tratando de acomodar sus teorías allí con algunos textos bíblicos. Un poco de conocimiento los ha engreído. Como el Señor ya les ha mostrado en el pasado ciertas verdades, ellos están como esta mujer aquí. Mira, qué genial que soy, mira, soy un crack. Qué lejos que estamos de eso. Un conocimiento más profundo y cabal de sí mismos y de Dios los volvería cuerdos y sensatos y los colocaría de parte de la verdad, los ángeles y Dios. La verdadera ciencia y la inspiración están en perfecta armonía. Y la falsa ciencia es algo independiente de Dios. Es ignorancia presuntuosa. Pero la verdadera ciencia y la inspiración divina, la Biblia y la verdadera ciencia están en armonía. Porque es una sola. Dios creó la ciencia. ¿Cómo no va a estar en armonía con él? Este poder engañador ha cautivado y esclavizado las mentes de muchos que han preferido las tinieblas a la luz. Y esto no solo la ciencia hablando de avances científicos y teorías de evolución y cosas así, sino del conocimiento. La ciencia quiere decir conocimiento. Por lo tanto, el verdadero conocimiento de la verdad, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, están en perfecta armonía con la inspiración de Dios.
Pero muchos se han puesto del lado de la incredulidad, como si el dudar fuese una virtud e indicio de una mente amplia, como lo leímos antes, ¿no? Indicio de inteligencia, cuando en realidad revela un intelecto demasiado débil y estrecho para recibir a Dios en sus obras creadas. No podrían sondear el misterio de su providencia, aunque lo estudiasen con toda su fuerza durante toda la vida. No van a poder entender, porque no quieren ser guiados por Dios. Y debido a que las obras de Dios no pueden ser explicadas por las mentes finitas, Satanás los somete a sus sofismas y los enreda en las mallas de la incredulidad, como este hombre que está aquí. Enredado, pero no se quiere soltar. Pero está ahí agarrado de un hilo que está en un enredo tremendo, no puede ser. Pero si estos que dudan quieren relacionarse estrechamente con Dios, Él les aclarará sus propósitos. ¿Qué dice? ¿Que el pastor de la iglesia les va a aclarar la verdad? ¿Que el presidente de la corporación le va a aclarar la verdad? ¿Que el pastor erudito tanto le va a aclarar la verdad? No. Dice que si quieren relacionarse estrechamente con Dios, Él mismo les aclarará sus propósitos. Por lo tanto, tenemos que acudir con fe de que Dios nos va a responder lo que le estamos pidiendo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La mente carnal no puede comprender estos misterios. Si aquellos que dudan continúan siguiendo al gran engañador, las impresiones y convicciones del Espíritu de Dios irán disminuyendo y serán más frecuentes las incitaciones de Satanás, hasta que la mente se someta plenamente a su dominio. Entonces aquellos que estas mentes aturdidas consideran como insensatez, lo que ellos piensan que es una locura, no, es una locura, ¿cómo van a hacer eso? Pero eso en realidad será el poder de Dios, pero ellos lo verán como locura. Y lo que Dios considera como insensatez, como algo estúpido, como algo tonto, será para ellos la fuerza de la sabiduría. Todo al revés. Uno de los grandes males que han acompañado la búsqueda de conocimiento y las investigaciones de la ciencia es que los que se dedican a tales cosas pierden de vista con demasiada frecuencia el carácter divino de la religión pura y sin adulteración. Los sabios, según el mundo, han intentado explicar mediante principios científicos la influencia del Espíritu de Dios sobre el corazón. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Los sabios, según el mundo, están intentando explicar con principios científicos la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. El menor progreso en esta dirección llevará al alma a los laberintos del escepticismo. No van a poder encontrar salida la religión y van a estar siempre dudando de todo, porque no se dejan guiar. Quieren entender antes de creer. Pero esa no es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, de lo que no puedes comprender, pero tú crees que es verdad, porque el Espíritu Santo te lo revela. La religión de la Biblia es simplemente el misterio de la piedad, y ninguna mente humana puede comprenderlo plenamente, y es completamente incomprensible para el corazón irregenerado. ¿Cuál es el corazón irregenerado? Es un corazón que no se ha regenerado, que no ha renacido. Por lo tanto, como dice la imagen, es necesario nacer de nuevo. El Hijo de Dios comparó las operaciones del Espíritu Santo al viento. Comparó el Espíritu Santo con el viento. ¿Por qué? De donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. ¿Podemos entender las operaciones del Espíritu Santo? Si el mismo Cristo dijo que es como el viento, que sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni para dónde va, y tú quieres entender, no, viene de Cristo, viene de Dios, viene de... ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Creemos en la palabra de Dios o no creemos?
¿Qué es lo que pasa aquí en esta imagen? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Alguien puede notar lo que está sucediendo en la imagen? Se lo lleva el viento. Muy bien. ¿Qué es lo que se lleva el viento? ¿Qué están haciendo específicamente? Lo que no es grano. Cuando después después de la trilla, se muele todo, se separa el grano de la paja y lo que no es grano, con el viento se vuela. Se lo lleva el Muy viento. bien. Y el grano vuelve a caer aquí a esta montaña, ¿verdad? Entonces aquí se está haciendo lo que es una especie de zarandeo. Aquí también este hombre que está abajo, él está ahí también con el tamizador, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que se lleva las impurezas del grano también. Es el que nos purifica, que nos santifica. Por lo tanto, ¿vamos a negarle su obra en nuestra vida? ¿Vamos a negar que sea como el viento en nuestra vida también? No te debe importar de dónde viene ni para dónde va. Te debe importar que esté en ti, que esté en mí. Eso es lo que nos debe importar. Dejar que haga su obra. En el cielo nos van a explicar todo. Preocúpate por llegar allá primero. Preocúpate por estar en la sana doctrina, por humillarte delante de Dios para que Él te muestre la verdad. Y aquí el Redentor del mundo se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Las escondió de los eruditos. Las verdades para este tiempo han sido ocultas de los eruditos, y lo estamos viendo. Está sucediendo, pero ha sido revelada a los pequeños. El Salvador se regocijó de que el plan de salvación fuera de tal naturaleza que los que son sabios en su propia estima, aquellos que están engreídos por las enseñanzas de la vana filosofía, no pueden ver la belleza, el poder y el misterio oculto del Evangelio. Pero a todos los humildes de corazón, aquellos que tienen un deseo sincero e infantil de recibir enseñanzas y conocer y hacer la voluntad de su Padre Celestial, se les revela su palabra como el poder de Dios para su salvación. Tiene que haber un deseo sincero e infantil. Usted a un niño le dice: mira, el cielo en la noche cuando tú estás durmiendo se pone amarillo, y el niño te cree. Pero en el momento no duda, no pone en duda lo que tú dices, sino que en plena noche, cuando él está durmiendo, se va a despertar, va a salir a mirar el cielo a ver si se pone amarillo. Y si no es así, va a decir: no, mira, yo me levanté en la noche, lo corroboré por mí mismo y no se pone amarillo. Los niños son sinceros, pero a la vez también son curiosos. Quieren recibir enseñanzas, quieren aprender. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón también. Querer ser instruidos por el Espíritu Santo. Ya para terminar, estos son los peligros que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. ¿Cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo? Es necesario que nos humillemos delante de Dios. Lo que debe excitar la mayor alarma, lo que nos debe ahí prender el foco y decir: oh, algo está pasando, ¿qué es? Es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. No, yo no quiero saber lo que tú me quieres decir. Por favor, no me lo digas.
Eso debe prender una alarma en ti. Si tú llegas a tener esa actitud, dice el espíritu de profecía que debe prenderte una alarma. Algo está pasando. Y allí debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Buscar individualmente al Señor y Él personalmente nos va a revelar sus misterios. Y así como nos comentó Joaquín en el chat hace un rato atrás, Juan 7, del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, y ahora yo también les digo, hermanos, los que están viendo esto, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué lo conocerá? Porque buscará en las evidencias y las pondrá a prueba con humildad de corazón, acudiendo al Señor en oración, para recibir el Espíritu Santo que lo guíe a la verdad. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Busquemos la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, en resumen, ¿qué tiene que ver esto con la deidad? Pueden decir mucho, ¿no? Tiene todo que ver. Si tú crees que Dios solamente es el Padre y que el Hijo fue creado y que el Espíritu Santo es una fuerza, si tú crees que solamente son dos y que no son tres, o crees que son 5, 4 o 20, busquemos la verdad por nuestra propia cuenta, pero no con orgullo, sino humillándonos delante de Dios, en oración y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Nazcamos de nuevo. Pero esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Por lo tanto, busquemos ese don de Dios y Él nos va a mostrar la verdad. Va a utilizar instrumentos, como puede utilizarme a mí, a Joaquín, o a cualquiera de los que están aquí, la hermana Mónica, Alicia, Xochitl. O puede quizás utilizar un niño. Puede utilizar una situación. Puede mostrarte un capítulo en la Biblia, abriste la Biblia y te apareció casualmente. Bueno, nunca es casualidad, pero Dios tiene 1000 maneras de las cuales no sabemos para proveernos los que necesitamos. Entonces debemos creer en esto y confiar en que Dios nos va a mostrar la verdad. Si creemos eso, ya tenemos el 50% por lo menos avanzado. El resto se nos va a ir revelando. Así que oremos para que el Señor pueda poner en nosotros un corazón humilde que quiera de verdad hacer su voluntad. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre aquí y ahora. Delante de tu presencia estamos, Señor, en tu santuario celestial, rogando tu intercesión por nosotros, sabiendo que somos indignos de recibir cualquier cosa. Pero Cristo con sus méritos nos hace dignos y en su nombre es que oramos. Señor, hay tanta confusión hoy en día en este mundo. Señor, hay tantas doctrinas erróneas, hay tanta gente que está sumida en el error, sinceramente creyendo que está en la verdad. Señor, por favor, líbranos de todo orgullo, líbranos de toda jactancia, y que el mensaje que demos no sea para vanagloriarnos, sino que sea siempre para elevar tu nombre, Señor, y para darte la gloria y para poder traer honor a tu nombre, Señor. Que muchas personas puedan
creer en la verdad y puedan disfrutar los bienes que tú tienes en la eternidad. Señor, ayúdanos y danos la humildad suficiente para poder buscarte cada día, y que seas tú quien nos muestre tus misterios. Tú lo declaras en tu palabra, que si nosotros clamamos a ti, tú nos responderás y nos mostrarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ayúdanos a comprender nuestra condición, Señor, deplorable, de que nosotros no sabemos nada, y tú lo sabes todo. Revela, Señor, las verdades que necesitamos saber, y ayúdanos a poder confiar y siempre aplicar la fe mediante un ejercicio correcto. Señor, quédate con cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, durante esta semana con tus dones espirituales, para que cada día podamos estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano. Danos esa gracia que tanto necesitamos. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén.